Hola ideadores, hoy vamos a hacer velas, pero además esta de aquí es una vela muy especial porque a la vez es un envoltorio para un regalo. ¡Ah! ¿No os lo esperabais, eh? Pues es que se trata de que este vídeo es una colaboración con canales amigos en las que os vamos a enseñar envoltorios y regalos. Y esos canales que no os podéis perder son el de Amparo de El Taller de Amparo, Argelis de Manualidades con Argelis y Ana de Pintadas a Mano, que además nos trae un cuento. Bueno, no os lo podéis perder, pero antes vamos con el paso a paso de estas velas. Hola ideadores, pues aquí me tenéis con esta ollita. Aquí, si todavía la puedo tocar, tengo una plaquita de calentar y tengo esta ollita con agua calentando porque vamos a derretir cera. Esto tiene para poner aquí al baño María. Y aquí voy a poner perlas de parafina. Estas perlas las he intentado alguna vez derretir en el microondas, pero fracaso total. O sea, aquí al baño María se disuelven muy bien. Bueno, yo tengo esta plaquita portátil para poderoslo enseñar aquí en el vídeo, pero también lo podéis hacer en la cocina perfectamente. Además de la parafina a disolver en el baño María, necesitaremos algún vasito desechable. Puede ser un vasito de estos de plástico, puede serviros un vaso de yogur que tengáis limpio, lo que sea que podamos desechar luego fácilmente sin tener que andar limpiándole toda la cera. Vamos a necesitar también las mechas o pabilos. Yo tengo estas que ya tienen su base y están enceradas, pero también se pueden hacer con hilo de algodón encerándolo previamente. Vamos a necesitar un palito de madera o algo para removerlo. Vamos a necesitar, si queremos darle color, un colorante. Yo tengo aquí este colorante que realmente es de jabón, pero creo que me va a servir también. También existen unos colorantes especiales para velas. Yo tengo estos que se supone que son para, estas son las mechas, que se supone que son para disolver en la cera, pero la verdad es que se disuelven muy mal, por eso no me gusta mucho usarlos. Y lo que voy a usar yo también es una esencia para darle olor a mi vela. Podéis hacerlo sin olor, pero yo tengo esta esencia de vainilla que es especial para velas. Tampoco he probado si vale la de jabones, pero ahí me fío un poco menos. Y como se trata de hacer un envoltorio, pues lo original de esta manualidad es que lo que vamos a envolver son estos pendientes. Nos sirve para cualquier pendiente, pequeño anillo, un colgante, algo que luego quede pequeñito y que sea metálico. No metáis nada de plástico, por favor. Si es de piedra y es piedra de verdad, también sirve. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser meter nuestros pendientes en un paquetito de papel albal. Vamos a coger un trozo de papel albal y vamos a envolver muy bien nuestros pendientes porque luego los vamos a meter en la vela. Entonces tenemos que conseguir que queden muy bien envueltitos y que no quede ningún agujero pese a los enganches del pendiente ni nada. Dejadlos lo más pequeño que podáis, pero que queden bien envueltos. A ver, yo voy a quitar un poco de aquí que me he pasado cortando.
Y para que queden bien envueltos voy a hacer así. Y reduciendo poco a poco el tamaño. Así, que queden bien envueltitos. Y luego nuestra vela pues la tenemos que hacer en un recipiente. A mí me gustan mucho, por ejemplo, estos recipientes de yogur, pero este se me queda un poco pequeño porque mirad, me va a ir muy justo. Así que vamos a usar alguno de estos que preparamos la semana pasada. Yo creo que vamos a usar este, porque este de aquí me queda un poco grande para los pabilos que tengo. Mirad, se podría hacer no llenando del todo el bote, pero ya parece que esté la vela a medias. Este, sin embargo, creo que va ideal. Así que usaremos este, en el que podemos meter en un lateral nuestro regalito. Y nada, ahora simplemente de momento lo que tengo que hacer es esperar a que se deshaga la vela, o sea la parafina, que no sé si veis que ya se está empezando a deshacer en la parte de abajo. Así que nada, voy a seguir meneando esto y a ver si se deshace. Bueno, os decía que creía que el tinte de jabón iba a funcionar, pero he echado aquí un poquito de cera, bueno, de parafina, y el tinte de jabón y mirad, no funciona, se queda como bolitas. Así que nada, utilizaré el otro que no me gusta, pero lo que voy a hacer va a ser añadirlo aquí, en esto de aquí, para que se derrita bien. Cuando esté derretido ya del todo voy a añadir, mirad cómo está derritiéndose, pues añadiré el tinte. No me gusta añadirlo directamente en el cazo, porque luego hay que limpiar muy bien el cazo para que ese color no pase a la siguiente vela que hagamos. Pero bueno, ya que es metálico, si lo hicierais con algo de plástico es más problemático porque se queda el color más impregnado en el plástico. Pero es que si no, creo que no se me va a derretir el color, porque es como una cera que necesita mucha temperatura para derretirse. Así que nada, lo haré aquí. Mirad ya qué poquita parafina queda por disolverse, además en cuanto la tocas un poco se disuelve. Así que nada, voy a echar aquí ya el tinte para a ver si se disuelve mejor aquí. Porque ya os digo que mirad, no se disuelve muy fácil. A mí me recuerda a las minas de las pinturas que quedan cuando les sacas punta. Pues eso me recuerda. Le voy a echar también un poco de blanquito para que luego me quede azul clarito. Qué raro, ¿verdad? Yo haciendo algo azul. Y esto habrá que revolverlo bien hasta que quede todas las cositas estas que dan color bien disueltas. Una vez que ya esté bien disuelto, vamos a coger un vasito porque... bueno, yo no tengo un termómetro. La esencia habría que echarla, en teoría, cuando la parafina está a 80 grados. Que como ahora está en el agua hirviendo, me parece que está a un poquito más de 80 grados. Así que la voy a enfriar un poco en el vasito. Enfriamos un poco y vamos a echar la esencia que está aquí. Ya será suficiente. No oléis, pero huele a vainilla un montón. Entonces, a ver. Ahora echamos un poquito aquí. Colocamos el pabilo. Y vamos a colocar nuestro regalito. Ahí está. Y ahora acabamos de llenar. Hola, ¿todavía no te has suscrito? ¿Y a qué esperas? Solo tienes que darle al botón rojo de suscribirse. Y dale también a la campanita, activando todas las notificaciones.
Venga, dale ya, que es gratis. Muchas gracias. Vamos a intentar que nos quede el pabilo centrado. Para esto hay unas cositas para centrar el pabilo, pero yo no las tengo. Entonces vamos a colocarlo así un poquito. En cuanto la vela solidifique un poco ya lo podremos soltar, pero o tenéis... A ver, normalmente esto se hace cuando la mecha llega por encima del borde del bote, pues se sujeta muy fácil, pero este era un poco corto, así que nos toca tener paciencia. Pero ya veréis qué bonito queda después. Ya se queda solo. Y ahora, como veis, aquí he puesto más cera con la que me ha sobrado de ahí, porque quiero hacer una vela copo de nieve con este molde. Entonces aquí estoy disolviendo y nada, cuando se acabe de disolver lo verteré directamente, porque no me interesa tanto que esta vela tenga aroma. Entonces lo verteré directamente en mi copo de nieve, porque quiero también enseñaros cómo se ponen los pabilos en este tipo de velas. ¿Te está gustando este vídeo? Pues dale al dedito arriba. Y puedes también dejarme un comentario. Me ayudarás mucho si me compartes en tus redes sociales para que puedan conocerme tus amigos que aún no me conozcan. Muchísimas gracias. Llenadlo bien, porque luego siempre pierde un poquito de volumen cuando se seca la cera. Se evapora el agua y pierde un poco de volumen. Bueno, pues ya está lista la vela. Todavía está un poco calentita, pero veis que se ha hundido un poco en el centro. Eso es normal, porque con la parafina muchas veces cuando se enfría se evapora agua o humedad, y se queda hundido. Pero mirad qué bonita queda. A mí me encanta porque se ve el azulito por las estrellas. Y aquí tenemos la otra. Como os digo, todavía está un poco caliente, está un poco hundida por aquí, pero no pasa nada. Ahora lo que vamos a hacer es desmoldarla. Tiene que estar en este punto que está rígida, como para sacarla, pero no está rígida del todo. Mirad qué bonito queda este copo de nieve. A mí me encanta. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger algo afilado como un palito de brocheta, porque le vamos a colocar el pabilo. El pabilo yo lo quiero hacer por aquí. Entonces voy a coger el palito de brocheta y lo voy a clavar. Por eso os digo que la vela tiene que estar dura para desmoldarla bien, pero no dura del todo. Como no está dura del todo, pues esto se hace bastante fácil. Mirad, ya está aquí asomando por el otro lado. Entonces lo saco y lo meto por el otro lado. Ya está hecho mi agujero. Entonces ahora cojo el pabilo, lo meto por aquí y lista. Si queréis le podéis dar un poco de calor a esto para que se pegue, pero en realidad no hará falta porque enseguida se quedará. Pero ya tenemos lista la velita esta, que también es un gran regalo o una gran decoración de Navidad, porque mirad qué forma de copo de nieve tan bonita. Quería enseñaros también, pues eso, cómo se podía hacer las velas con estas formas que no tienen para poner la vela, o sea, la mecha. Como os digo, lo tenéis que sacar cuando todavía no está endurecida del todo. Todavía está calentita. Y otro ejemplo de vela que podéis hacer para regalar es tan sencillo como utilizando una lata de atún. Tienen un tamaño muy bueno, así para velita. Y mirad qué mona queda. ¿Qué pasa? Que evidentemente no la vamos a regalar con esto.
Así que vamos a decorarla. Para decorarla yo voy a utilizar algo tan sencillo como esta cinta de aquí, que me encanta porque también tiene copos de nieve. ¿Y por qué además voy a usar esta? Porque mirad qué ancho tiene, y como tiene estos colores así dorados, es que ni siquiera voy a pintar la lata, porque si la pinto aquí en el centro es que queda perfecta. Es que no, ya os digo, ni siquiera voy a pintar la lata. Eso sí, voy a mirar la medida que me hace falta, un poquito más, recortaré luego otra vez, y lo voy a pegar con silicona fría o pegamento block. ¿Por qué? Porque si lo pego con silicona caliente, igual el calor de la silicona hace que se me derrita un poco la cera. Entonces voy a ir poco a poco. A ver, ¿dónde está la junta de la lata? Que voy a empezar por ahí. Poco a poco pegando la cinta todo alrededor. Y mirad, bien sencillo y una vela preciosa que la podemos poner en casa para decorar o bien para regalar. Pues nada, después de hacer los 3 tipos de vela, la que tiene es de molde, la de latita o bueno, cualquier envase os serviría igual, y la vela sorpresa, que recordar que tiene regalo, pues ya vamos a acabar. Sí que os quiero decir, cuando regaléis esta, avisar de que tiene un regalo dentro, pero que no se puede sacar hasta que toda la cera esté derretida. O sea, el que la quiera usar, o sea, que quiera su regalo, necesita tener paciencia, porque hasta que no esté derretido del todo no se puede tirar del paquetito para sacarlo. Y ya vamos a ver cómo quedan. Y como os he enseñado al principio, así de chulas quedan nuestras velas. Mirad qué bonita, esta tan sencilla de hacer con una lata de atún. ¿Y qué me decís del copo de nieve? Pero la estrella es nuestro envoltorio de pendientes. Sí, para gente un poco paciente. Espero que os haya gustado y volvemos la semana que viene con más cosas. No os perdáis los trabajos de mis amigas Amparo, del taller de Amparo, Argelis, de Manualidades con Argelis, y Ana, de Pintadas a Mano. Y nosotros nos vemos la semana que viene con más cosas. Hasta pronto, ideadores.